Bienvenidos a la materia Programa Robots en Sistemas Mecatrónicos. En esta clase veremos los tipos de movimientos de un robot manipulador. Mi nombre es Héctor Javier Sánchez López. Unidad de aprendizaje. Prepara y utiliza robot en aplicaciones y procesos mecatrónicos. Resultado de aprendizaje. Verifica los niveles de operación de un robot a través de una práctica, contemplando los grados de libertad, especificaciones técnicas y de operación de los robots. En esta clase se explicará, primero, los elementos para poner el sistema en marcha. Segundo, grados de libertad con apoyo del software RoboStudio de ABB. Cabe mencionar que se descargó de la página de ABB el software con una licencia de prueba de 30 días. Algunas aplicaciones en la industria de los robots manipuladores son carga y descarga de máquinas, soldadura por puntos, pintura, aplicación de sello, corte, esmaltado, pulido, forja, prensa, fundición. Los robots manipuladores se clasifican en dos. Los robots manipuladores se clasifican en robots industriales, como se muestran aquí en la figura, y los robots colaborativos. Los robots industriales tienen mallas de protección porque las personas no pueden ingresar en el área de trabajo. Sin en cambio, los robots colaborativos pueden trabajar con humanos, ya que no tiene puntas que dañen al ser humano, además de que se detienen cuando estos colisionan con algo mediante diferencia de corriente. Los elementos que se requieren para poner el sistema en marcha son los siguientes. Aquí en el A se muestra el brazo manipulador, el cual tiene 6 grados de libertad en forma de rotación. Posteriormente tenemos el controlador, en el cual se muestra el panel de control, donde tenemos un switch de encendido y apagado, un paro de emergencia, una lámpara que indica cuando los servos están encendidos, un botón, una llave para modo manual, modo automático, y conexiones Ethernet o serial para conexión del Teach Pendant, del servidor y de la computadora. Posteriormente, en C se tienen discos del software RoboStudio. En esta computadora está instalado el software RoboStudio, el cual se puede programar previo un código para que se cargue en el controlador y se pueda correr en la línea de producción. Tenemos posteriormente un servidor. El servidor sirve para conectarse a internet y comunicarse con el proveedor, y si el robot presenta alguna falla, se pueda dar mantenimiento de forma remota. Y tenemos el Flex Pendant, el cual consta de un sistema operativo muy similar a una computadora, donde puedo programar, puedo desplazar el robot, puedo crear los TCPs para que pueda configurar el robot, ya sea a pie de máquina, programo con el Flex Pendant, o con la computadora RoboStudio, programo en la computadora. Algunas marcas para los robots es el ABB, Fanuc, KUKA, Kawasaki, Motoman, está Hubley, Sankyo y Easy. Aquí se muestra el brazo robótico de la marca Mitsubishi, el modelo RB2AJ, el cual consta de 5 grados de libertad. Cada articulación representa una rotación y representa un grado de libertad. Tengo el el controlador CR1 571, en el cual se conecta
en este caso Teach Pendant, anteriormente se llamaban Teach Pendant, se conecta a una computadora y el botón de encendido. Puedo programar con el Teach Pendant, puedo visualizar programas, puedo ver parámetros, puedo realizar movimientos, guardar posiciones para poder manipular el robot y poder así trabajar con él en un proceso mediante posiciones y códigos de programación. Para la primera parte del brazo robótico se muestra aquí las configuraciones del robot. Tenemos la configuración cartesiana, configuración cilíndrica, configuración esférica o polar, configuración escara y configuración angular antropomórfica, que es la que empleamos nosotros en este caso. El robot cartesiano tiene 3 movimientos lineales en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Todos los movimientos son lineales, se utiliza para paletizado y se utiliza en las máquinas de fundición para retirar piezas. Luego tenemos el robot cilíndrico, el cual tiene 2 movimientos lineales en Y, en Z, y ahora tiene una rotación en el eje inferior. El robot esférico o polar tiene un desplazamiento lineal hacia enfrente y hacia atrás, y ahora tiene 2 rotaciones, tiene 3 grados de libertad. El escara tiene 2 rotaciones y el desplazamiento lineal es hacia arriba y hacia abajo, es la diferencia del desplazamiento con el esférico polar. Y el antropomórfico, que es el robot que se utiliza donde ya todos los desplazamientos son circulares. Estas serían las configuraciones más frecuentes de los robots industriales que se emplean. Como ya mencionaba, se clasifican en robots industriales y en robots colaborativos. Aquí podemos ver cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto al anterior, se le llama grado de libertad. En los robots industriales tenemos movimientos lineales y movimientos de rotación. En este caso, el robot tiene movimientos de rotación. Cada movimiento de rotación es un grado de libertad. En este caso tenemos 6 grados de libertad y cada uno representa un eje. Eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, eje 5 y eje 6. Y cada eje está representado con el cuerpo humano. Por ejemplo, el eje 1 representa la cintura, el eje 2 representa el hombro, el eje 3 representa el codo, el eje 4 representa la muñeca, el eje 5 representa la mano y el eje 6 representa el dedo, los dedos de la mano. Cada eje tiene ciertos grados de giro. El eje 1 en total suma 360 grados, pero no todos pueden tener ese desplazamiento. El eje 2 tiene 90, el eje 3 tiene 280, el eje 4 400 grados de desplazamiento, el eje 5 230 y el eje 6 800. A diferencia de este robot industrial, no todos los ejes se desplazan los 360 grados. Los colaborativos sí lo pueden hacer. Por ejemplo, el eje 6 es infinito, puede dar las vueltas que sean necesarias. Y aquí en el video podemos ver un robot industrial, el trabajo con robots industriales, y podemos observar también un robot colaborativo. Este robot colaborativo tiene la ventaja de que se puede programar manipulando su mano. La diferencia es que el robot industrial tiene un deadman y el robot colaborativo tiene
en lugar de el Deadman tiene un freno y puedo yo desplazar el robot a cualquier posición. Y como ya mencionaba, tiene la ventaja de que no dañan al ser humano. Este es un robot colaborativo que también se emplean en la empresa. Haremos ayuda de el programa de Robot Studio, en el cual se muestra el brazo robótico, el controlador y el flex pendant. Para mayor visibilidad voy a ocultar esos dos elementos y voy a insertar un gripper, un efector final denominado MyTool, el cual lo voy a ensamblar en la punta del robot. Entonces podemos observar que el eje 1 me marca un desplazamiento de 180 a menos 180 grados. Aquí en Robot Studio yo puedo desplazar en 3 tipos de movimientos ese robot. Los movimientos, aquí en mano alzada, puedo observar que se llama movimiento de eje, movimiento lineal y movimiento de reorientación. El primer movimiento se le conoce como joint, al segundo se le conoce como word y al tercero se le conoce como tool. Para mostrar la diapositiva, selecciono el movimiento de eje, que es el de tool, selecciono el eje que deseo desplazar y lo manipulo. Se puede observar que gira 180 grados hacia un lado y 180 hacia el otro lado. Ese sería el joint 1 y es la representación de ese eje. Posteriormente tenemos al joint 2 que gira 110 menos 90 y el eje 3 50 y 230. Selecciono el eje 2 y visualizo el desplazamiento hasta 136 grados y hacia la parte de atrás 63 grados. Ese sería el eje 2. El eje 3 tiene un desplazamiento de 55 y de 235 grados. El eje 4 es un giro, el cual se desplaza a 200 grados y 200 grados. El eje 5 se desplaza 115 hacia un lado y 115 hacia el otro. Ese sería el joint 4 o el eje 4. 200 y menos 200 grados. El eje 5, 115 menos 115. Y el eje 6 lo puedo desplazar desde más 400 hasta menos 400 grados. El cual es aquí en el efector final. 400 y hacia el otro lado menos 400, el cual puede dar más de una vuelta. Entonces ese es el primer movimiento que puedes realizar en un robot mediante un flex pendant. El siguiente movimiento, voy a seleccionar el movimiento lineal, que es el movimiento word. Hace un desplazamiento lineal, pero ya mueve varios ejes. Mueve todos los ejes que sean necesarios para hacer un desplazamiento lineal de la herramienta. Ahí se muestra el desplazamiento del eje y mueve varios ejes para poderse desplazar en forma lineal la herramienta. Desplazo el eje Z y de nuevo vuelve varios ejes y siempre realiza la herramienta un movimiento lineal exacto. Posteriormente muevo el eje X, el cual se desplaza igual de la forma lineal. A este movimiento se le conoce como movimiento word. Y el tercer movimiento es el movimiento denominado tool o de reorientación. Sirve para colocar la herramienta de forma adecuada. Si yo desplazo, puedo enderezar el herramental para que se encuentre a 90 grados y pueda realizar
de forma orientada el desplazamiento. Entonces el tercer movimiento desplaza la herramienta para yo poder acomodar la herramienta a una posición donde el robot no se alarme y pueda alcanzar la posición. Entonces, los tres tipos de movimientos que se pueden realizar con un flex pendant en la área de robótica es el movimiento de join, eje por eje, el movimiento lineal, denominado Word, y el movimiento de reorientación de la herramienta. Son los tres movimientos que realiza el robot. Entonces podemos ver que existen tres formas de desplazar el robot. En este caso, cada uno de los movimientos independientes que puede realizar cada articulación con respecto al anterior se le llama grado de libertad. Este robot tiene 6 grados de libertad y todos son en forma de rotación. También los encontramos en forma lineal, que no es el caso de este robot. Muchas gracias, eso sería todo.